Hola, hola mis talleristas, y en el día de hoy estaremos haciendo este lindo lapicero de Frida Kahlo que se decora muy fácil, y estaremos utilizando como siempre nuestra masita, que es mezcla entre foamy moldeable y pasta flexible. Recuerden que esto es una serie de varios tutoriales que estaba haciendo acerca de cactus y de suculentas, y pues nuestra Frida Kahlo también viene con un pequeño cactus. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a utilizar entonces para este proyecto un lapicero sencillo, básico, nada costoso, de los más baratos, y vamos a hacer muchas tiritas de nuestra masa de diferentes colores para poder hacer un veteado. Y para hacer el veteado lo que hago es que las junto, entorcho, doblo y vuelvo y hago cilindro, y así lo voy haciendo hasta que me queden muy delgadas las líneas para poder estirarlo y que se vea bonito el veteado. Entonces aquí estoy estirando y lo voy a estirar del tamaño de mi lapicero o de mi bolígrafo. Y entonces lo que voy a hacer es que cuando tenga el tamaño ideal voy a colocarlo allí. Voy a cortar por un ladito para que me quede bien derecho y le voy a aplicar un poquitico de pegante para poder que se nos pegue como al lapicero bien. Solamente un poquitico, no necesitamos echarle demasiado. Muy bien, entonces ahorita lo que voy a hacer es comenzar a enrollar el lapicero. Voy a enrollarlo hasta que vuelva y toque con el pedacito de masa que tenemos, y le voy a aplicar entonces un poquito de EGA y termino de enrollar tratando de que quede completamente cubierto. Si es necesario y tienes mucho, cortas el excedente. Vamos a cortar la parte de abajo para destapar la parte de la mina, porque es importante que podamos después sacarla cuando se acabe. Y lo otro que voy a hacer es entonces comenzar a emparejar bien toda la masita. Y aquí con un punzón que es como en forma de lengüetica estoy como quitando la rebaba. La ventaja es que esta masa se deja como suavizar muy fácil, entonces podemos trabajarla sin ningún problema. Y bueno, una vez pulido vamos a trabajar ya la cara. Tengo color piel, lo que hice fue una bola, un cilindro, y luego aplasté y estoy puliendo como bien alrededor para poder hacer la cara de nuestra muñeca. Con negro voy a hacer lo mismo, una bolita, un cilindro, aplasto que me quede del mismo tamaño de la cabeza y lo voy a colocar para la parte de atrás porque va a ser el cabello de nuestra Frida Kahlo. Te lo adapto y voy a hacer para el copete 2 goticas que voy a colocar al lado y lado. No importa si no me tapa totalmente la cabeza, porque allí vamos a colocar la trenza, entonces no importa tanto si se ve un poquito de piel. Y voy a sacar entonces ahorita 3 tiritas de color negro con, ustedes pueden hacerlo si quieren con la duya, yo lo estoy haciendo aquí con las manos, y vamos a hacer una trencita. Aquí nos toca practicar un poquito de cómo peinarnos, y entonces hay que tener un poquito de paciencia porque claro, el material es muy blandito para hacer la trenza, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo prefiero, como ven acá, abrir completamente las tiritas para que pueda cruzar completamente cada partecita de la trenza. Entonces cruzo de un lado, cruzo del otro, pero tratando de que quede bien tupidita la trenza, que no nos quede muy floja, para que no nos vaya también a quedar muy grande. Bien, y aprovechando este tiempito voy a decirles a ustedes que los invito a suscribirse a este canal si quieres ver más tutoriales como este. Y bueno, entonces terminamos de hacer nuestra trenza. Luego de que la terminemos de trenzar, lo que vamos a hacer es como ajustar un poquitico con los dedos, que nos quede como más delgadita, que no nos quede tan gruesa. Vamos a ir ajustando poco a poco y luego se la vamos a poner a la muñeca. No tiene que terminar completamente en la cabeza porque recuerden que vamos a colocar el lapicero allí, entonces no tiene que cerrar completamente. Miren qué fácil es hacer esta muñequita, queda muy linda. Y bueno, no tienes que hacer una Frida Kahlo, puedes hacer otro tipo de muñequita con otro estilo, con otro peinado, una campesinita o alguna muñeca que te guste mucho, no sé, de anime o algo así. Listo, 2 bolitas para hacer las orejitas, otras 2 bolitas más pequeñitas de color rosado para hacer los aritos de nuestra muñeca. Estamos haciendo como los detallecitos de la cara. Y entonces lo que voy a hacer
es que la voy a colocar en el lapicero. Entonces aplico vega y voy a tratar de clavar un poquitico el lapicero en la cabeza, no demasiado, pero sí que se nos asegure que queda allí fija la muñeca. Con el punzón de gota voy a hacer los huequitos y simplemente coloco 2 bolitas allí negras para hacer los ojos. Recuerda que no queden demasiado grandes ni tampoco demasiado pequeñas. Y como nuestra muñeca es como un poquito como un estilo kawaii, entonces los ojitos deben de ser más bien separaditos y un poquito grandes para que tenga ese estilo como tiernito. Voy a hacer la ceja y para la ceja voy a sacar una tirita bien delgaditica, con mucho cuidado. La vamos a colocar allí, vamos a asegurarla y luego con otro punzón como de bisturí voy a irla arreglando y en la parte de la mitad voy a hacerle como unas rayitas como para indicar los pelitos que se hacen en la mitad de la uniceja de Frida Kahlo. Bien, nos falta poquito para la cara, pero vamos a empezar a hacer entonces al miquito. Para el mico vamos a hacer con puras goticas. Entonces gotica, aplastamos y ya tenemos la cabeza. Vamos a hacer otra gotica un poco más pequeña que la cabeza y esa va a ser la barriguita. Bueno, y las orejas, 2 bolitas pequeñitas para las orejitas de nuestro mico. Luego sí, la gotica para la barriguita. Lo estoy armando así, luego le vamos a aplicar ega, pero por ahora estamos mirando que nos den los tamaños. Y vamos a hacer las goticas para los bracitos y goticas para las piernitas. Y bueno, ahorita sí, entonces con un poquitico pequeñito de ega vamos a estar pegando todas las piezas. Y luego entonces una tirita bien larga para la cola, que es como lo más gracioso de nuestro miquito y lo que se va a notar aquí como larguito en el lapicero. Entonces vamos a hacerla bien larga, que se vea bien interesante. Y bueno, entonces poco a poco voy a pegar. Primero pego la colita para que me quede debajo del cuerpo. Ahí lo voy acomodando poco a poco y le coloco también ega a la colita y le doy una formita como enroscada. Bien, 2 bolitas de color piel para las orejas. Y algo que se me olvidó mostrar, o no se me olvidó, sino que no me quedó grabado, es los cachetes de nuestro mico. Es simplemente hacer como una bolita, un pequeño cilindro, aplastamos y se lo ponemos encima de la cara. Esa va a ser la trompa de nuestro muñeco, ahí ya lo podemos ver. Le hice 2 huequitos en la nariz y con la uña le hice la boquita. Entonces así nos queda la cara completa de nuestro miquito. Bien, vamos a hacer entonces las florecitas o los detalles de Frida. Vamos a hacer las flores que hemos hecho en los otros proyectos, que simplemente es tomar una bolita de un color y colocarle 5 bolitas alrededor. Las bolitas deben de ser todas del mismo tamaño. Aquí como ya mi masita está como un poquito seca, me toca estar colocando pegante en cada cosita, pero si tu masita está fresca, simplemente pone las piezas y no vas a tener ningún problema. Entonces mira, así súper chirringuitica, chiquita, se va a quedar la florecita para nuestra Frida. Y luego la de la mitad va a ser una rosita. Entonces para la rosita lo que hago es puras bolitas y aplasto. Entonces vamos a hacer como 3 o 4 bolitas pequeñas y luego otras 3 bolitas un poquito más grandes. Vamos a hacer una rosita miniatura. Entre más delgadito va a quedar más bonito el proyecto de la florecita, porque pues se va a ver más delicado. Bien, ahí tenemos entonces. Vamos a tomar las más pequeñitas, enrollo la primera y luego voy a empezar a colocar los siguientes pétalos. Siempre hacia el mismo lado, no te devuelvas como si fuera las manecillas del reloj. Vas a colocar los pétalos y luego el otro hacia el ladito y así vamos a ir armando nuestra rosita. Si de pronto no entiendes muy bien esta explicación, te voy a dejar aquí un video donde explico cómo hacer rosas con porcelanicrome.
solamente que aquí las estaremos haciendo más pequeñitas. Bien, y con mucha paciencia, entonces la vamos a ir formando. Aquí sí toca ser muy pacientes porque es tan pequeñito que podemos como desbaratar o dañar muy fácil. Entonces nos toca ser muy delicados, muy cuidadosos. Bien, entonces aquí estoy colocando, como la quiero que se vea muy grande, muy abierta, estoy colocando otros 3 o 4 petalitos más. Y la voy a colocar allí. Ahora, con mucho cuidado y con el punzón voy a empezar a abrir la flor. Bien, que vaya quedando así bien bonita nuestra florecita. Esa es la gracia como de la Frida, que se le vean esas rosas o esas flores bien curiosas. Eso, así va quedando nuestra muñeca. Recuerden que ustedes pueden variar el diseño, esto es simplemente una idea de cómo hacerlo, pero ustedes pueden hacer diseños muy diferentes. Aquí estoy sacando todos los cortadores que tengo de flores, pero los más pequeñitos, y lo que voy a hacer es que voy a cortar diferentes tamaños en diferentes colores, con diferentes moldes, porque voy a armar unas florecitas que vienen en 2 tonos. Y entonces viene uno más grandecito y otro más pequeñito en la parte interna. Entonces por eso vamos a recortar muchas de los diferentes tonitos que tengamos, de los mismos colores que hayamos utilizado para el fondo del lapicero. Entonces miren aquí como coloqué una encima de otra, la pequeña de un color más clarito y que se vea así como medio entremezclada, como podríamos decirlo. Y lo vamos a pegar entonces en nuestro lapicero. Vamos a ir pegándolo alrededor, por eso vamos a hacer muchas flores. La ventaja de tener estos cortadorcitos es que nos aceleran un poquitico el trabajo, nos ayudan a no tener que complicarnos tanto haciendo cosas más difíciles. Entonces así simplemente cortamos y se hacen unas florecitas súper sencillas que puedes utilizar también para otros tipos de decoración también, cuando las hacemos así mezcladitas con 2 diseños. Miren que podemos mezclar también como 2 diseños de flor y va a quedar también muy interesante. Y aprovecho entonces también para decirte que puedes dejarme en los comentarios como las ideas que tú tengas que te gustaría que hiciera en otro tutorial. Así como hemos hecho estos accesorios, ¿qué otra temática te gustaría que hiciera? Me encantaría saber como tu opinión para empezar a programar qué otra cosa empezar a grabar. Como me encanta trabajar así como en series, entonces dame ideas para ver qué podemos empezar a trabajar. Y bueno, vamos a empezar a trabajar entonces ahorita con el cactus. Tengo cortadores de hojita, tengo uno más grande y uno más chiquito, entonces voy a cortar los dos. Este tiene la ventaja que es como rizadito el borde, entonces lo hace ver como más bonito, más interesante. Y lo vamos a colocar allí. Vamos a hacerle las rayitas típicas de nuestro cactus, de los cactus. Como siempre, pegante si la masa no está fresquita. Ahorita estoy extendiendo café para hacer la matera. La matera simplemente puedes recortar como un cuadrito y luego hacer los bordes en diagonal. Y entonces así te va a quedar muy fácil la materita. Aquí la tengo y miren qué fácil es. La adapto allí a nuestro diseño. Vamos a hacerle los ojitos al cactus siempre con el punzón de gotica, que es más fácil hacerlos porque genera el huequito más grande. Y vamos a colocar las 2 bolitas entonces negras allí. Y luego con mi uña mágica vamos a hacer la boquita. Detallecitos de la materita. Y como les decía, la boquita con la uña mágica. A menos que ustedes tengan un punzón especial para hacer boquitas, pero pues es difícil conseguirlos tan pequeños. Listo, entonces ya tenemos como la mayoría de detalles. Nos faltan un detalle muy importante y es la mano. Para ello hacemos bolita, gotica, luego hacemos como un bomboncito y trabajamos los detalles de la manito. Y se la vamos a colocar que salga desde la cabeza en la parte de atrás, como si estuviera abrazando el miquito o sosteniendo nuestro miquito.
como les decía, bolita, gotica, bombón, aplastamos y con el punzón sacamos el dedito gordo y luego le trabajamos bien las palmitas. Déjenme también en los comentarios si les gustaría que hiciera un video explicando exclusivamente cómo hacer las manos. Bueno, no solamente estas, sino unas manos más complicadas. Y luego, bueno, vamos a hacer unos últimos detalles a la boquita de nuestra muñeca. Entonces hacemos bolita, gotica, luego con los dedos trato de hacer como una especie de triángulo y con el punzón voy a hundir en la parte de la mitad y nos queda el corazón. A menos que tú tengas un cortador de corazón chiquitico, pues te evitas este proceso, pero si no lo tienes, entonces es una muy buena forma de hacer el corazón y de hacer la boquita. Nos queda faltando ya un último detalle muy pequeño y es hacerle los brillos a los ojos para que ella quede como con vida. Entonces simplemente con un poquitico de vinilo o acrílico, pintura blanca y el mismo punzón voy a colocar bolita grande y bolita chiquita, y como siempre les digo, para el mismo lado, por favor, para que no quede mirando feo la muñeca. Entonces vamos a hacerle lo mismo al mico y luego vamos a hacer lo mismo al cactus. Bien, así queda nuestro lapicero o bolígrafo. Es una manualidad muy fácil de hacer. Puedes hacer otros tipos de diseños para regalar, para vender, en fin. Es muy fácil de hacer, puedes entretenerte bastante haciendo estos diseños porque quedan muy lindos. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Te voy a dejar 3 recomendaciones importantes. La primera sería un video que sé que te va a gustar mucho. La segunda es mi lista de reproducción de Porcelanicrón, donde vas a ver todo el resto de tutoriales sobre cactus. Y por último y más importante, suscríbete a este canal. Así que chao, chao.